Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Inicio el proceso de la historia desde Babel hasta el fin de la era glaciar. La era glaciar duró aproximadamente 700 años. Terminó en el año 2400 a.C. En ese entonces, en la época glaciar, todos los continentes estaban prácticamente unidos. No había ninguno aislado. Entonces, era fácil la migración por tierra y llegar a todos esos lugares. Los pueblos se dispersaron en Babel y llegaron prácticamente a todos los continentes en ese periodo. Después quedaron aislados algunos como los amerindios, los papuanos, los australianos, los japoneses en primera instancia, los que quedaron atrapados en el Siberia, etcétera, etcétera. Pero todos los pueblos pudieron llevarse a cabo. Como había suficiente espacio, no hubo un momento de conflicto, más bien cada quien tomó su lugar y fueron migrando y se establecieron. Vamos a ver qué pasó con cada uno de esos grupos. ¿Cómo lo podemos seguir? A través de las familias lingüísticas que corresponden perfectamente con los haplogrupos del cromosoma Y, y luego también vamos a conocer cómo iban distribuidas las mujeres de los hijos de Sem, Cam y Jafet, las mujeres, que cada una de ellas era de diferente fenotipo. Vamos a ver bien esta historia y vamos a ver cómo esta historia favorece fundamentalmente a los semitas, que son los que se quedan en las tierras más fértiles en Mesopotamia, después de Babel, y que desarrollan la cultura del bronce. Todos los demás, los pueblos quedaron en la cultura calcolítica, y también tuvieron una regresión muy fuerte, tecnológica, hacia la edad del paleolítico o el neolítico, como es el caso de muchas culturas que explicaremos. No todos los pueblos que salieron de Babel dejaron huella lingüística o huella cultural importante. Vamos a conocer qué pasó con cada uno de estos pueblos. Muchas gracias por seguirme, y esto pues, está sacado pues, de la investigación que he hecho profundamente sobre la huella genética y lingüística de los pueblos. Gracias. Explicaré la dispersión de los pueblos, que coincide con el inicio de las familias lingüísticas. No todos los descendientes de los clanes que salieron de Babel han conservado sus lenguas. Algunos son pequeños grupos dispersos en otros pueblos y culturas. La era glaciar inició aproximadamente en el año 3050 a.C., y terminó en el 2400 a.C. Así que coincide con la expansión de los pueblos y explica cómo pudieron colonizar lo que ahora son regiones aisladas por el mar. También explica cómo algunos pueblos fueron atrapados por los glaciares y terminaron en un estado desastroso de desnutrición, raquitismo y avitaminosis. Expondré los linajes genéticos del cromosoma Y en primera instancia y posteriormente los linajes del ADN mitocondrial, es decir, los linajes paternos y los linajes maternos. Los linajes paternos están estrictamente relacionados con las familias lingüísticas, mientras que el linaje materno está estrechamente relacionado con el fenotipo. Las familias lingüísticas y los linajes genéticos del cromosoma Y. Dividiré la exposición por descendientes de cada uno de los tres patriarcas, Sem, Cam y Jafet. Para hacer este análisis, partiré de la genética del cromosoma Y. Seguiré a los descendientes de cada uno desde el diluvio universal hasta Babel. La mayoría, 33 clanes, solo han dejado huella genética y 18 han dejado huella lingüística y genética. En total, he podido identificar 51 clanes que salieron de Babel, aunque probablemente hayan salido 72. Los clanes que sobreviven hasta la fecha, que salieron de Babel, son los siguientes. De Sem fueron 17, de Cam 24 y de Jafet 10, total 51. Los que dejaron descendencia genética y lingüística solo son 2 de Sem, 8 de Cam y 8 de Jafet, total 18. 33 de esos clanes no dejaron huella lingüística. La mayor parte de los clanes o pueblos que salieron de Babel no han dejado huella lingüística.
Actualmente se encuentran dispersos entre otros pueblos. No se les puede encontrar una ubicación mayoritaria. Su influencia en la historia y cultura de otros pueblos es difícil de evidenciar. Explicaré solo los pueblos o clanes que salieron de Babel y que sus descendientes, por vía paterna, representan una familia lingüística o alguna lengua aislada, o su descendencia ha jugado un papel importante en la historia humana. Clanes semitas. Sem tenía el haplogrupo IJ. De Babel sobrevive una sola familia lingüística y una lengua aislada. De los clanes que salieron de Babel queda huella genética de 3 clanes del haplogrupo I y 14 clanes del haplogrupo J. Analizaremos primero los clanes descendientes del haplogrupo I. El clan I1 emigraron hacia el centro de Europa y ahí los sorprendió la era glaciar. Los escasos sobrevivientes sufrieron una terrible desnutrición y raquitismo, generando lo que ahora conocemos como los Neanderthals. La mayoría de los del clan I1 vivían en zonas bajas de Europa no glaciadas, como en la región del Valle del Danubio y en el norte de Italia y de España. Este clan no ha dejado huella lingüística. Tuvieron una pérdida de conocimientos tecnológicos y culturales, viviendo lo que llamamos la era paleolítica. Los sobrevivientes son los que llamamos ahora el pueblo de los Cromañón. Actualmente sus descendientes del haplogrupo I1 se ubican principalmente en Finlandia, países escandinavos, Alemania y en Gran Bretaña. Fueron conquistados por los germanos al final de la era glaciar y se asimilaron a las culturas dominantes. Los clanes descendientes del haplogrupo I2 son 2. El clan I-Tal se estableció en la región del mar Egeo y colonizaron Creta. El mar Egeo, durante la era glaciar, era un pequeño mar donde casi todas las islas estaban intercomunicadas. Ahí desarrollaron la cultura minoica, llamado prepalacial. Iniciaron su cultura como calcolítica, edad del cobre, igual que la mayoría o todos los que salieron de Babel. Probablemente, al terminar la era glaciar, cuando el nivel del mar subió su nivel actual, cerca de 300 metros, quedaron muchas ciudades inundadas y dio origen a la leyenda de la Atlántida. Hay una lengua desaparecida que es el Lineará, pero también podemos inferir que hablaban el etrusco de Italia, el rético y el vasco de España y de Francia. La única lengua que sobrevive es el vasco. Fueron conquistados por los celtas, los anatolios, eslavos y los itálicos. Sus descendientes se adaptaron a las culturas dominantes. Actualmente sus descendientes se ubican principalmente en los Balcanes, Italia, Rusia, Polonia, España y centro de Europa. Los hablantes actuales del idioma vasco son cerca de 1 millón de personas. Seguimos con los descendientes de Sem. El otro descendiente son los que tenían al haplogrupo J. De ellos, el J1 y el J2. El J2 prácticamente ninguno de los clanes dejó ni huella lingüística ni tampoco importancia cultural. Los que han dejado son los descendientes del J1. Son 4 clanes que todos terminaron hablando las lenguas semitas. Los 4 clanes son descendientes de esos haplogrupos. El principal de ellos es el JZ2215, que actualmente es el 95% de todos los descendientes del J1 y que son los que formaron la familia lingüística semítica, que es hablada por aproximadamente 360 millones de personas. Se establecieron originalmente en Mesopotamia, es decir, son los descendientes que quedaron cerca de Babel y tuvieron una excelente posibilidad de desarrollo cultural y económico, generando en esta época la cultura del bronce. Podemos identificar el haplogrupo de cada uno de los patriarcas descendientes en el capítulo 11 del Génesis, dependiendo de cómo fueron sus haplogrupos. Por ejemplo, el IJ lo tuvo Sem, el J Arfaxad, el J1 Cainán, y así seguimos hasta llegar a Jacob año por año. Esos son los primeros ascendientes de los pueblos hebreos que son semitas. La cultura del bronce se caracteriza por uso del bronce.
Durante esta época, las sociedades humanas desarrollaron técnicas para fundir y trabajar el bronce, lo que les permitió crear herramientas y armas más duraderas y efectivas en comparación con las de piedra. El bronce también se utilizó para crear objetos decorativos y rituales. Avances tecnológicos. El uso del bronce permitió el desarrollo de tecnologías y artesanías como la fundición, la metalurgia y la fabricación de objetos complejos. Se produjeron herramientas agrícolas, armas eficientes y adornos elaborados. Se empezaron a desarrollar sociedades complejas y esto implica complejidad social y política, poblados grandes y comunidades organizadas. El comercio de bienes y materiales, incluyendo el bronce y otros recursos, se extendió a largas distancias, lo que facilitó la interacción entre diferentes culturas y pueblos. Se desarrollaron el arte y la cultura. La Edad de Bronce también presenció el desarrollo de artesanía. Los objetos de bronce, cerámica y otros materiales reflejaban la creatividad y la expresión artística de las personas de esa época. En la construcción y la arquitectura se construyeron grandes y complejas estructuras como tumbas, templos y murallas, utilizando técnicas de construcción mejoradas y materiales más resistentes. Gracias a estar situados en una situación geográfica privilegiada, fue el primer pueblo que se constituyó en imperio, con Sargón I de Akkad. Actualmente están dispersos por todo el mundo. Los semitas están dispersos por todo el mundo, pero su localización principal es la península arábiga, el Mediterráneo oriental y Mesopotamia. A partir de Abraham inició el desarrollo del pueblo hebreo de los judíos. Los habitantes de las lenguas semíticas son alrededor de 360 millones de personas. Con el fin de no hacer demasiado largo este video, he presentado solamente los clanes semitas, los grupos I y J, que corresponde fundamentalmente a los pueblos europeos antiguos y a los semitas. En los siguientes videos voy a presentar los clanes o pueblos camíticos y los pueblos y clanes jafetíticos. Vamos a ver lo interesante que es cada uno de estos pueblos y cómo se distribuyeron todas las familias lingüísticas a partir de Babel, y corresponde perfectamente con los haplogrupos del cromosoma Y y cómo fueron también yéndose con los haplogrupos del cromosoma del ADN mitocondrial. Por lo pronto les dejo este pequeño video donde empezamos a hablar cómo se distribuyeron los pueblos desde Babel. Muchas gracias por seguirme. Nos faltan algunos cuantos videos, los vamos a terminar pronto. Gracias por su atención.